Meretz trabaja por la representación política de los valores e ideología que nos unen. Judaísmo laico-humanista, sionismo vinculado a la paz y a la justicia social, la construcción de una comunidad judía abierta a todas las expresiones sin discriminación y el compromiso con la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Buenas noches, o tardes, o días, lo voy a decir al revés. Buenas todos. No hay por qué. Hola. Bienvenidos a Shakshuka, la mesa de Meretz Argentina. Estoy con Vale y con Kevin. ¿Cómo andan? Bien, por vos, Luqui. Filipina. Bien. Hoy tenemos un programa... Reto. No, tendría que estar Lucas, Joel y Pina Shapiro, que es muy largo. Es muy largo, muy largo. Como nuestro programa de hoy, porque es un programa súper cargado de contenido, va a estar atravesado de... sobre la temática del diálogo interreligioso o judeo-árabe. O judeo-musulmán. O judeo-musulmán. Sí. O diálogo entre personas que arman cosas que son distintas a los discursos que circulan. Y qué cosa contracultural, ¿no? Hablar de diálogo en este momento, Y de resolución de particularmente conflicto. entre estas comunidades, de resolución de conflicto, en un momento donde parece que muchos nos acusarán de ingenuos y donde el pesimismo está de moda. Aparte es una temática que queremos hacer hace mucho. Sí. Y hoy, al final, tocó. Y de hecho tenemos unas invitadas que también la estamos esperando hace muchísimo. Sí. Y antes de arrancar con las columnas, no me quiero olvidar, no quiero dejar de pedirles, para no rogarles, que nos sigan, que toquen la campanita, que comenten. Yo voy a rogar. Bueno, No temo rebajarme. y no tienen idea lo que nos ayuda todo esto. Y pueden seguirnos también en nuestras redes. No importa cómo nos busquen, si nos buscan como Meretz Argentina, si nos buscan como Argentina Meretz, les prometo que nos van a encontrar. Así que estamos en todas las redes sociales. Ahora sí, Kevin. Sí, siguiendo el tema, y hoy todo el programa va a estar dedicado a este tema desde diferentes perspectivas, quería contarles de una actividad que hicimos el pasado 5 de julio. Y tenemos acá el flyer para que vean. El futuro es la paz. Fue una actividad que organizamos desde la Unión Mundial de Sionistas Progresistas, que antes se llamaba la Unión Mundial de Meretz. Son básicamente las filiales de Meretz, no todas se llaman Meretz, pero nuestras organizaciones hermanas en todo el mundo, y por supuesto nosotros estamos ahí incluidos, que organizamos con estas otras organizaciones que son J-Link, J. Amblat y Mujeres Activan por la Paz. Recordarán que hace algunas semanas tuvimos acá de invitada a Adri Potel, que le mandamos un saludo. Estas organizaciones de distintos lugares del mundo nos reunimos para traer a estas dos personas, constructores de paz. Aziz Abu Zara, palestino, Mao Sinon, judío israelí. Y para quienes no conocen, qué mejor que escuchar de sus propias palabras quiénes son, cómo se conocieron y cómo desarrollaron una amistad y una asociación para acercar la paz entre israelíes y palestinos. Si podemos, John, ver el video número 2. So I'm speaking from my hometown for the last 20 years in Okay. Binyamina, and that's the last place where I spoke to my parents, Bila and Yakovi, on October 7th, early morning. I spoke to my parents who lived only 200 meters from the wall that was literally shadowing their house, the wall between between Gaza and their community, Netiv Asara, which was the closer community, is still the closer community to the Gaza border. And after speaking to my father at 7:30, telling him that I'm just getting dressed and drinking my coffee, he told me that they are in the safe room, that the war just started, and that they can hear the shooting, the shouts, the bombs, and the sirens. And I could hear my mom in the background, so I told Daddy, "Tell Mom that I love her, I love you, and I'll call you in few minutes." And few minutes after, when I called my father again, there was no answer. I tried to reach my mother and there was no answer. No one picked the phone till 4 in the afternoon. And that's when one of their neighbors answered us, and he told us that my parents' house is burned to ashes and that there are two bodies inside. Immediately we've decided to start the Shiva. It was the first Shiva of the war. We started it on October 8th. And on the second day, every day of the Shiva, we opened just the 5 of us, sitting together, holding hands and crying. And then hundreds of people would come offering their condolences. And on Monday morning, my young brother Magen told us that we must make a family decision, a family choice. And he wanted this choice to be that we are rejecting revenge. He told us we should not avenge or called to avenge the deaths of our parents. It's not going to bring them back to life.
It only will escalate the cycle of bloodshed we, Palestinian and Israelis, been trapped within for a century, and we must choose an alternative, a different path. And only 2 days after, I received a message from Aziz, and Aziz on Facebook Messenger offered his condolences and wrote to me that he's standing with me and with my family in this tragic moment. And in the last 2.5 years, it's nearly 3 years, we've been working together. We co-founded Interact International with the mission and vision to bring peace to the region by 2030. We co-authored The Future is Peace. I grew up in East Jerusalem, was born in the Mount of Olives, right before the first Intifada started, and very quickly was affected by the first Intifada, even though as a child you don't really know what is an Intifada, what is the uprising, what is occupation. All of these words make really no difference to a 6, 7, 8 years old, but affected me very quickly. Tear gas, checkpoints, all of those things became part of my life very early, that my mom used to give me an onion when I went to school so I can deal with tear gas, because otherwise I wouldn't agree to go to school. My life changed completely when I was 9 years old, as a group of soldiers came into our home early morning and arrested my older brother, Taysir, who was 18 years old at the time, on suspicion of throwing rocks. They took him from home. And because he refused to confess to the charges, he was tortured, and eventually that led to his death soon after he was released from prison. Taysir died when he was 19, and I was 10 years old at the time. And unlike Maoz, I didn't even entertain the idea of peace building at the moment, because when you're 10 years old, really nothing prepares you for peace. Nothing prepares you for losing a loved one. And so I was very angry and I wanted revenge. And this is the feeling and the sentiment I had for 8 years until I went to study Hebrew, which is when I, for the first time, met Israelis and Jews who were not part of the occupation system, not soldiers, not settlers. So it was in that classroom where I first time met an Israeli who treated me like a human being, who was kind to me and who recognized my story. And that's really what set me up on this journey of peacemaking, is because of that meeting. And this is also why I decided to reach out to Maoz after October 7th, because the reach out from my teacher was very important in my life. And so in times where there is a lot of darkness and a lot of pain, reaching out to somebody is the right thing to do. Even if they might not respond to you. Not everyone I reached out to after October 7th or before have responded, and that's okay. But I reached out to Maoz, and what's incredible is that he responded, I would say, with even more empathy, because his response was that he was crying for people who are not just for his parents, but for people who are killed in Gaza at the moment. And for somebody to say that literally days after going through an unbelievable tragedy, that's incredible empathy. And that's the model that we should all follow. Bueno, escuchamos recién a Maoz Sinon. Sus padres del kibutz Netiva Azara, en la frontera con Gaza, fueron asesinados el 7 de octubre. Uno de muchos testimonios que conocimos de este estilo los últimos años, ¿no? Y que él decidió tomar todo este dolor y habla de este encuentro con Aziz. Qué interesante esto, lo que dice Aziz respecto a la empatía. Una cuestión emocional, ¿no? Digo, como pasar de querer vengarte a tener esa empatía de poder dialogar. Y no solamente eso, sino que entiendo que es uno de los pocos que le habló a Maoz cuando falleció su padre el 7 de octubre. Sí, y habla también de habla de este acercamiento entre ambos lados. Ahora, los dos juntos empiezan este viaje, la actividad esta que hicimos, que fue muy interesante y difícil por momentos. Empieza de este viaje que incluye un libro que escribieron juntos, que lo tenemos en la imagen número 3, John.
que es El futuro es la paz. Esto es una traducción automática porque el libro por ahora no está disponible en español, pero... Eso te iba a preguntar, ¿cómo se consigue ese libro? Bien, en internet se puede conseguir en inglés, pero tengo de buena fuente que no nos debería sorprender si en breve va a estar en castellano. Bien. Eh, Una buena convocatoria en la actividad virtual, ¿verdad? Sí, era un domingo en un horario no tan fácil, 3 de la tarde de Argentina, porque bueno, había que contemplar los diferentes usos horarios y para ellos ya eran las 9 de la noche en Israel, Palestina. Y así todos se inscribieron casi 700 personas y tuvimos más de 300 en el Zoom. Y además compartimos la grabación, así que hay gente viéndolo en este momento en diferido. Y de hecho estamos dejando el link en YouTube en la descripción del video. Y el libro no es lo único que hicieron. Acá en la imagen número 4 tenemos una página web que ellos armaron de esta organización que se llama Interact. Y si se fijan, hay distintos programas que ellos hicieron, que incluye reuniones con dirigentes extranjeros. Ahí vemos una foto con el Papa, un programa de ayuda económica a mujeres palestinas, porque contemplan también la dimensión económica material del conflicto y cómo afecta en particular a los palestinos y en particular a las mujeres. Así que hay un programa de ayuda económica, una casa donde hacen encuentros entre judíos y árabes, y una cosa que me pareció súper interesante, un centro educativo de doble narrativa, que es una página web llena de recursos, porque una de las cosas que se dieron cuenta es que parte del conflicto es que no conocemos o tenemos representaciones equivocadas sobre la narrativa del otro lado. Entonces, esto permite, por ejemplo, conocer testimonios palestinos, testimonios de judíos israelíes, llegar a material educativo que explica la narrativa de las diferentes comunidades sobre la conexión con la tierra de Israel o Palestina, sobre 1948, la fundación de Israel, la Nakba para los palestinos, y aprender del relato del otro como paso necesario para poder establecer otro tipo de relación y, de alguna forma, pavimentar el camino hacia la paz. Qué esperanzador. Bien, Kevin. Hablando de diálogo judeo-árabe / musulmán, lo digo porque me corregiste y tenés razón. No, era agregar. Me encuentro muchas veces en situaciones, tanto con gente de izquierda como gente de derecha, ¿no? Cuando converso, que me dicen, sí, todo bien con la solución de 2 estados para 2 pueblos, pero la derecha no tanto. Pero nómbrame un ejemplo de coexistencia real, en la práctica, entre ambos pueblos. Medio como que te dicen, como el socialismo, ¿no? Nómbrame un ejemplo práctico que haya funcionado. Caso de éxito. Igual esto tiene que ver también. Pero hoy trajimos a Yayuca 2 ejemplos que vamos a ver en pantalla también, que son centrales como una muestra de no solamente convivencia en la práctica, sino también como un proyecto que busca ser ejemplo y con el objetivo de expandir los lazos que se están construyendo entre judíos y árabes palestinos. En primer lugar, tenemos el caso de Neve Shalom, en hebreo, que en árabe se dice Wahat al-Salam. Oasis de paz. Oasis en ambos idiomas. de paz, en ambos idiomas. Y es una especie de kibutz, pero no es un kibutz. Se define como una aldea cooperativa, porque el término kibutz en realidad simbólicamente estaría excluyendo la comunidad árabe. Decime, Kevin, si esto Sí, es el kibutz así. es una institución propia del sionismo. Exactamente. Y está ubicada en la línea verde, entre la línea verde y donde empezaría Cisjordania, muy cerca del monasterio de Atrún. Se fundó en 1969 y es muy curioso el dato sobre su fundador. No sé si lo tenían esto, pero el fundador se llamaba Bruno Hussar. Él nació en Egipto. Nació judío, pero se convirtió al catolicismo en Francia. Él se fue a estudiar allá ingeniería y entró a la orden dominicana. Luego lo mandaron en una misión a Jerusalén y 20 años después compra estos terrenos donde se establece Neve Shalom. Y hoy Neve Shalom tiene una comunidad que se compone por 300 personas. La mitad son judíos, la otra mitad se divide entre árabes, musulmanes y cristianos. Y quiero, más allá de la dimensión económica, que no me quiero ir por las ramas, quiero destacar la actividad educativa y espiritual también de la aldea cooperativa. Por un lado tienen un centro espiritual pluralista que se llama La Casa del Silencio. ¿Cómo sería en hebreo? Beit HaSheket.
supongo. Dice, sí, ¿Cómo lo tres? Beit Dumia o Beit Sí, otro sinónimo. Shakina. O Shkeina. Shejina. Shejina. No sé. Pero si la gente sabe, nos puede comente. comentar. Sí. Y si nos ve Tamara, también. Seguramente Saludos, seguro sabe. que No, Nora. no, saludos. Me va a decir, tenés que retomar las clases de hebreo, claramente. Nora también debe saber. Donde además de ser un espacio de reflexión sobre el conflicto, ahí rezan las tres religiones que conviven, cada uno en su día santo. Y también no quiero dejar de mencionar otro establecimiento que tiene Neve Shalom, que es la Escuela para la Paz, que no es en realidad una escuela, o sea, sí es una escuela, es una institución donde dictan cursos para facilitadores de la paz. Y la escuela existe desde 1984. Ya en su página dice que dictó cursos para 100.000 personas, tanto para israelíes como para palestinos. Y también tiene una primaria y un jardín que lo interesante es que el 90% de los chicos que estudian ahí no son de la aldea, sino que son de ciudades que están alrededor, tanto de Israel como de Cisjordania. Y además es la primera escuela binacional de Israel. Yo estuve en Neve Shalom y la escuela es muy interesante. Es una de varias escuelas, pero efectivamente es la primera, que son bilingües 100%, judíos y árabes. Todos los chicos salen hablando dos idiomas. Una de las dificultades que me parece tiene la vida en Israel hoy en día es que el sistema educativo está dividido en 4 sectores. Entonces, hay un sector judío laico o estatal, hay un sector árabe dentro del Ministerio de Educación, un ortodoxo moderno y un ultraortodoxo. Entonces, los chicos de diferentes comunidades en general no comparten ese espacio de socialización en el aula, y eso me parece que es el terreno fértil para todo tipo de prejuicios o concepciones negativas sobre el otro, cuando realmente no los conoces o tenés una interacción limitada con miembros de otra comunidad, a menos que sea alguna interacción específica comercial o laboral, y esto me parece permite un entendimiento y un tipo de conexiones que se vuelve súper valioso en este contexto. Hoy en día te hago una pregunta, Kevin, ya que estamos. ¿En la primaria y la secundaria se mantiene la currícula el idioma árabe en Israel? No en todas, no. En todas. ¿Solamente las públicas? No, ni siquiera. En algunas escuelas y en algunas es optativo. Y eso también es un problema. De hecho, hay proyectos incluso de la sociedad civil para intentar fomentar mayor comprensión del árabe de parte de los ciudadanos judíos de Israel, teniendo en cuenta que la mayoría de los ciudadanos árabes de Israel lo saben. Saben hebreo. Y hay también una red de escuelas, Yad Beyad, donde incluso llegó a haber un atentado hace poco, hace algunos años, por personas que pensaban que esta idea de educación conjunta entre judíos y árabes era subversiva o peligrosa y quisieron prender fuego a la escuela. Bien, y Neve Shalom, mal. Neve Shalom. Me asusté. No, sí. Me fijé y creo que Sakina es en árabe, por eso no sé. Pero sí, Dumia es otra palabra para silencio en hebreo. Neve Shalom no es el único lugar que traje. También investigué sobre Givat Haviva, que es otra experiencia. Es el Centro Nacional Educativo y de Investigación, Givat Haviva, que es la institución que promueve la reconciliación entre árabes y judíos más antigua del país. Se fundó en 1949. ¿Sabes quiénes lo fundaron? Sí, Kibbutz Artzi. Bien, es la Federación de Kibbutzim. De Hashomer Hatzair. De Hashomer Hatzair. Nos ponemos de pie. Así que parte de la familia de Hashomer Hatzair, igual que Meretz es parte de la misma familia. Corregime si estoy bien con el número, lo forman 85 kibbutzim que fueron fundados por Hashomer Hatzair, ¿no? Exactamente, desde la década de 1920, Garinim, grupos de Hashomer, fundaron 85 kibbutzim a lo largo de Israel, muchos de ellos en la frontera, y que de hecho ayudaron a defender las fronteras de lo que se iba a convertir el Estado de Israel. La federación que armaron era el Kibbutz Artzi, hoy parte del movimiento kibutziano, así que Givat Haviva es una institución educativa fundada por Hashomer. Y no es casualidad que se llama así, porque Givat Haviva es por Haviva Reich, una paracaidista judía eslovaca y heroína de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y que lamentablemente fue ejecutada por los nazis. Y también integrante de Hashomer. Y también integrante de Hashomer Hatzair. Y voy a tratar de resumir un poco porque estamos un poco cortos de tiempo y porque tiene que hablar Vale. Hoy Givat Haviva mantiene programas de cooperación entre ciudades judías y árabes vecinas. Y un ejemplo, yo creo que el mayor ejemplo que tiene es la asociación que tiene entre el Pardes de el Hana Harkuk, Pardes Hana, y el pueblo árabe vecino Kfar Kara. Y otra cosa importante es que tiene
un premio de la UNESCO. Así que ahora sí, vamos contigo, Vale. Givat Haviva también tiene mucho de lo que hace tiene que ver con promover la sociedad compartida. Sí, programas de formación para líderes árabes, cursos de árabe para ciudadanos judíos israelíes. Un lugar muy interesante que también tuve la suerte de ir varias veces. Recomiendo visitar si están en Israel. Y a lo que no dije, entiendo que queda cerca de Keisaria o de Netanya. Sé que está en el distrito de Haifa, Sí, está ahí. pero un poco lejos. No me acuerdo. La última vez que fui, de hecho, ni siquiera podía fijarme en el GPS porque habían cambiado el sistema de GPS para que los libaneses no pudieran saber hacia dónde tirar en el norte de Israel. Así que ibas hacia el norte y el GPS te daba que estabas en Beirut. De todas maneras, igual vamos a estar mostrando en pantalla el mapa de Israel. Así que ahora sí, vamos contigo, Vale. Sí, hoy cuando pensábamos sobre lo que queríamos compartir, hablábamos esta cuestión que muchas cosas que tienen que ver con promover la paz o el diálogo empiezan por dos. Empiezan por dos voces distintas que se juntan y que se quieren conocer, que puede ser a partir de una tragedia como Maoz y Aziz, o puede ser a partir de un proyecto a futuro en común, como en el caso de los kibutzim, de Givat Haviva. Y no vamos a spoilear sobre nuestras invitadas que vienen pronto, pero que también esto se da a partir de ellas dos. Y yo les quería compartir dos personas que promueven también esta cuestión de conocerse entre personas que son diferentes y revelaron hace poco que están en pareja, así que también hay un final feliz de amor. Ah, y una parte de chisme. Sí. ¿Estamos ante el primer influencer? El primer influencer en redes que tiene que ver con diálogo intercultural. Yo todavía no los nombraste, pero yo creo que a él lo conozco incluso antes de saber lo que era un influencer. Mirá, sí, puede ser que sea el primer influencer como característica de influencer que surge a nivel... Es verdad, no lo había pensado. Sí, estamos hablando de Nas Daily, cuyo nombre original es Nusseir Yassin. Él es nacido en Israel, en una familia árabe de ascendencia palestina, y estudió en la Universidad de Harvard, pero se dedica hace mucho tiempo a promover sus redes sociales porque su objetivo era que el mundo conociera historias de personas. Él empezó a viajar con este sueño que tienen muchas personas en este momento del mundo, que quieren viajar y vivir de los viajes, que empezó como esa motivación, pero poco a poco se fue dando cuenta que había mucho para profundizar. A medida que él iba conociendo culturas, conocía las problemáticas de las culturas, y no solamente las playas para compartir o las comidas para mostrar. Y esto lo viene haciendo hace muchos años y vamos a ver pronto una imagen. Lo que Nas hizo durante todo este tiempo fue virando hacia otro lugar a partir del 7 de octubre. Porque lo que sucedió fue que él, como una persona que nació en Israel y una persona de familia árabe, empezó a recibir mucho odio en la medida en la que promovía espacios que trabajaban por la paz. Y odio de gente que no entendía cómo él podía decir que es árabe israelí. Sí, y mucha gente le decía que era un traidor por decir que era israelí, pero él nació en Israel. Entonces, como, ¿por qué iba a renegar él de el país en el que nació? Y tuvo que dar todas estas batallas en redes sociales y se dio cuenta que podía entrar en este camino de multiplicar ese odio o mostrar gente que él iba conociendo, que le daba esperanza, mostrar la diversidad cultural en Israel. Es un poco controversial lo que él hace para algunas personas. ¿Controversial o controvertido? Me parece que son sinónimos. Perfecto. Porque algunas personas lo tildan de tibio. De que, ¿Querés que veamos una imagen para que la gente lo ubique? Vamos a ver una imagen. Bueno, es muy conocido por su remera, ese chiste de él, porcentaje de cuánta vida lleva. La remera un poco la odio, la verdad. Ay, a mí me encanta. No me parece simpático. Me encanta. El chiste. Su remera siempre... ¿Para qué vienes un tibio? Si esto es ser tibio.
su remera siempre va llevando porcentajes, que es una estadística que él sacó en función de la edad que tiene, las experiencias que vivió, lo que considera que es su expectativa de vida y cuánto le falta por vivir, porque lo que él dice es que todo el tiempo quiere promover experiencias de vida. ¿Y con quién está en la foto? Y está con Aisha. Me encantan las historias de amor. ¿Qué onda esa dupla? Bueno, esa ella, pareja. Su nombre es Aisha Mayrock. Ella nació en Estados Unidos, es judía, es escritora, da muchas conferencias alrededor del mundo, es creadora de contenido y sobre todo desde que están juntos y promueven esta misma visión de las redes sociales. Ella empezó, la verdad, a escribir sobre el bullying y la violencia escolar a partir de historias que ella sufría cuando era pequeña y como que fue un ícono de promoción de políticas anti-bullying, y desde que están juntos, para mí es el ejemplo de que el amor ayuda a desmitificar un montón de prejuicios y cómo las distintas identidades pueden construir un futuro en común. Ella veo que está subiendo mucho contenido sobre comunidades judías alrededor del mundo, ¿no? Sí. Hizo una sobre judíos mexicanos. Sí, está buenísimo porque van expandiendo esta idea de que el judaísmo, ella siendo de Estados Unidos, que el judaísmo no es solo lo que viven en Estados Unidos, está mostrando cómo son las comunidades de todo el mundo y todas estas cuestiones culturales que se sintetizan muy bien con las identidades de las familias, las identidades locales, nacionales, y es muy enriquecedor el contenido que comparten. Y es un ejemplo de personas que son de distintos orígenes y que están construyendo un camino distinto, que no se quedaron ancladas en los discursos de odio que iban recibiendo, como que ella hablaba de políticas anti-bullying y recibía más bullying, él hablaba de su identidad y recibía muchos comentarios de odio, y siguieron este camino de reforzar las múltiples voces que existen en el mundo sobre cómo hay muchas formas de vivir el judaísmo y el sionismo, y que no hay solo una forma de llevar adelante estas prácticas. Mensaje necesario. Y ahora, hablando de duplas y dúos maravillosos, ¿con quiénes estamos, Luqui? Ahora sí están con nosotros en la mesa de Meretz Argentina Bárbara Seifer y Melody Amal Cabalán. Ambas son politólogas y tienen un podcast que yo escucho, soy oyente, que se llama En tus zapatos. ¿Cómo están, chicas? Hola, chicos, qué lindo estar acá. Gracias por invitarnos. Bienvenidas. Bienvenidas. Gracias por esta invitación. Bien, hay un montón de oyentes nuestros que probablemente las conozcan, pero hay otros que no. Así que nos gustaría saber, para que le cuenten a nuestros oyentes, cómo se conocieron y de qué se trata En tus zapatos. Bueno, nosotros arrancamos por revelación, así que empieza Barbie. Bueno, yo soy Barbie, soy judía, y ella es Melody, mi amiga musulmana de origen libanés, acá, pero argentina. Y juntas hacemos En tus zapatos, que empezó siendo un podcast que arrancamos a mediados del 2024 con la idea de compartir nuestras conversaciones. Nosotras somos muy amigas, genuinamente, y queríamos compartir nuestras conversaciones sobre cómo estábamos viviendo nosotras en particular, nuestras familias, nuestros amigos, y un poco nuestras comunidades, cómo estábamos viviendo la guerra, la distancia, el conflicto. Y así empezó. Tenemos 2 temporadas, están disponibles en Spotify y en YouTube, en las cuales hablamos de todo. Tenemos las conversaciones que tenemos como amigas, de pavadas y de los temas importantes. No respondí cómo nos conocimos. No importa, pero me metí en el tema, me gustó. Bueno, cuento yo. Les cuento el lado de Melody sobre cómo nos conocimos. Ahí está, me gusta eso. Sí, Eso es el lado de Barbie. Exclusivo. Claro. Lo voy a resumir desde la mirada de un musulmán por fuera de la comunidad judía, aunque yo ya estoy bastante metida por ser amiga de Barbie. Judía honorífica. Pero recibimos una invitación para ir a un retreat, un retiro, pero que no era espiritual, sino de resolución de conflictos. A mí me llama un amigo que es de origen palestino, musulmán, y yo medio que confío en él. Cuando él me dice andar... ¿Mi amigo? Me parece que... ¿Sabes qué? Me parece que tenemos un amigo en común. ¿Uno solo? Un amigo palestino. Un palestino es el único uno que es amigo de muchos. ¿Se puede nombrar? Otro musulmán judío honorífico, me parece a esta altura. Con una muy buena mirada del mundo y de las cuestiones
Depende ¿Con a un muy quién buen le con- discurso? No, depende de quién le conviene lo que él dice y lo Ok. que cada uno dice. No vamos a poner en palabras, pero sí, es esa persona. Ya lo traeremos al programa. Es esa persona. Bueno, la verdad es que si vos me lo preguntás hoy en día, después de este último tiempo, digo, ¿cómo es que nos metimos en un auto de desconocidos judíos y terminamos en la Candelaria, musulmanes, en un retreat de 3-4 días? El lugar era espectacular. Un castillo, había 7 de cada religión. ¿No? 5 y 5. 5 judíos, 5 católicos, que son re necesarios para la resolución de conflictos entre los judíos y los musulmanes, y 5 musulmanes. No nos conocíamos entre nosotros. Barbie y yo no éramos amigas, no sabíamos nuestro nombre, o sea, nuestro nombre únicamente. La estrella de este encuentro es que vino un profesor desde Israel, argentino-israelí, que hoy en día, después de muchos años, es nuestro mentor y con el que acabamos de hacer una actividad en Argentina, en el CARI, que es Eddie Kaufman, que nos invitó a aprender todas sus herramientas en la disciplina de resolución de conflictos, pero más allá de hablarle de qué es lo que aprendimos, cómo estaba estructurado, imagínense, lo armó Barbie, eso es como muy madrijín, ¿cómo se llama? Correcto, sí. No, o sea, para nosotros es como, ¿qué es esto? ¡Wow! Fue lo que pasó con la vida de nosotros. Porque uno puede ir a un seminario de diálogo, una actividad, ay, qué linda foto, ay, mira, nos pasamos el Instagram, pero usted se imagina en 3 días con desconocidos que encima hay una rivalidad ya predefinida sobre quién se supone que es la otra persona. Desconfianza total. Sí, pero nos subimos a un auto. Sí, Y compartimos habitaciones, o sea, en que dormía una judía con una musulmana, o sea... ¿Y qué Se tipo de tenía que pensamiento dar les pasaba por la ¿Secuestro cabeza o amistad? antes del encuentro? Yo le decía a una chica musulmana que es mi pariente, porque nosotros nos manejamos así, obviamente, le decía, ay, esta es re agrandada, mandona, ni mate de tomar, o sea, mirala, o sea, se junta con las de ella. Tipo, así era, pero viste con esa cosa que a mí me da risa porque después, bueno, yo voy y vengo todo el tiempo, no soy estructurada como Barbie. Después de que empezamos a vernos, después de ese encuentro, un día me invita a la casa, que yo fui a renovar la visa de Estados Unidos y dejé mi cartera en la casa de Barbie, todo planificado. Y me dice, ¿querés un mate? Y yo, ay, toma mate, es judía y toma mate. Impensable. Yo que me era re agrandada de que hay siempre con la comunidad judía porque nací en el barrio de Flores y que no sé qué, pensaba que los judíos no tomaban mate. Perdón, chicos, pero Mirá. hay que ser sinceros y de Nuevo cierta forma... estereotipo depravado. pero igual, escúchame, es un estereotipo bastante sano, ¿no? Porque se dicen otras cosas. Pero vamos a ponerle el punto a la visión de resolución de conflictos. Con lo que pasa hoy en el mundo, si yo te muestro que la otra persona no hace lo que vos haces en cotidiano, es porque la otra persona es un monstruo, no es un ser humano. Y en eso se basa el prejuicio que yo tenía sobre Barbie. Vos decís, qué absurdo, o sea, que tome mate, no tome mate, pero de alguna manera tiene algo que ver con lo que yo pensaba de... Bueno, cuestión es de que cuando llegó el momento, la última noche, donde hubo un fogón y uno de los chicos en nuestra colectividad llevó una guitarra, empezamos a cantar canciones de Chiquititas, de Rebelde Way, que ahí estábamos todos cantando esas canciones. Ahí descubrieron que todos eran argentinos. No, o sea, bueno, no, pará, pero si Chiquititas no se pasa en Israel también, ojo. Bueno, sí, Súper sí. popular. Ahora vieron que va a estar por salir un musical de Chiquititas en Israel. Están haciendo el casting, todo. Bueno, ¿No? pues No sabía. Ahora, traigo ustedes, la primicia. Bueno, yo no voy a ir amigas, igual, así que... este ¿Podemos retiro, ir? ¿cuándo fue? Esto fue en el 2017. 2017. Claro. Ok, hace un montón de tiempo. Sí. De ahí a la idea de un podcast juntas, ¿qué pasó? Ahora lo cuento Barbie. Porque, Va a ir cronológicamente porque yo pasé por... Es del 2023 el podcast, ¿no? El O podcast empezó en 2024. 2023. Nosotras después de ese retiro, la verdad, cuando venía Eddie Kaufman a la Argentina y yo le propongo hacer un entrenamiento acá para jóvenes en resolución de conflictos, y él me dice, Barbie, lo hago, pero sí o sí tenés que traer igual cantidad judíos, cristianos y musulmanes. La verdad que yo en ese momento digo, uy, qué pesado este tipo, dale. Y la verdad me pongo a buscar y digo, bueno, 5
jóvenes judíos que estudian relaciones internacionales, política fácil, cristianos también, yo ya iba a la universidad pública, o ya había terminado, y musulmanes, ahí me doy cuenta que no conozco ninguno, o sea, no sabía ni por dónde empezar a buscar. Y llegamos ahí a un grupo que ya estaba trabajando, de jóvenes judíos y musulmanes, del Congreso Judío, con el Instituto Islam para la Paz, y de ahí salen Melody y sus 4 amigos que vienen al retiro, y para mí era cumplir con el checklist que puso el profesor, y bueno, vengan, y qué puedo tener yo que ver con ellos. Y bueno, como dice Melody, esos 3 días que compartimos, ese fogón, me abrieron la cabeza, digo, wow, se me cayeron un montón de prejuicios también, y de darme cuenta de que somos todos pibes de porteños de los fines de los 80, principios de los 90, compartimos un montón de cosas, un montón de intereses, y a partir de ahí comenzó, para mí se me abrió un mundo, y con mucho interés, como muchas preguntas, me empiezan a venir muchas preguntas, y por suerte fue mutuo y fue genuino, y entonces hubo un grupo que nos seguimos juntando después de eso, teniendo conversaciones cada vez más profundas, de escuchar la historia de tu familia, de escuchar cuáles son las noticias que vos recibís, de tratar de entender un poco cuál es la otra narrativa, cuáles son los mitos que hay del otro lado. Cada vez que nos juntábamos salían un montón de mitos y de cosas que nos parecían absurdas de un lado o del otro, y fue creciendo esto al lado de la mano de una amistad. Y bueno, ahí fueron como muchos años que este grupo, con Melody y con otros chicos, trabajamos juntos, generando espacios de encuentro para jóvenes, para mujeres, en el marco de la legislatura, del G20, bueno, un montón de espacios. Y bueno, después llegó el 7 de octubre, que para todos creo que fue un quiebre. Yo me enteré de lo que estaba pasando por Melody, el sábado a la mañana. Abro los ojos y tengo un mensaje de Melody que me dice: amiga, ¿cómo están todos? ¿Cómo está tu gente? Y yo digo, uy, ¿qué pasó? Pero no era la primera vez, ¿no? Como que ya varias veces había pasado, pero bueno, no nos imaginábamos la magnitud. Y ahí fueron unos días que realmente creo que fue fundamental lo que pasaron ese primer mes. En nuestro vínculo, en los mensajes que recibimos, porque revelaron mucho lo que es la humanidad de cada uno, y de que más allá de lo que uno piensa, lo que uno cree, es tu amigo y se preocupa por cómo está tu familia, cómo están tus amigos, y diciendo, esto a mí no me representa. Y nosotros después nos tocó cuando Israel entró en Gaza y se empezaron a ver imágenes, y cuando después empezó la guerra con el Líbano, que es de donde viene la familia de Melody, y también muy atentos a cómo estaba su familia. Y creo que eso es algo único que pasó y que no les pasó a mucha gente que trabajaba en este campo. Incluso allá, o sea, yo acabo de volver de Israel y me encontré con muchos israelíes que trabajaban en diálogo israelíes palestinos, muy frustrados, diciendo, el 7 de octubre no recibí ningún mensaje, al contrario, veía cosas en las redes que no entendía, y antes eran mis socios, y eran mis amigos, y como que se rompieron muchísimos vínculos. Y la verdad que el nuestro se fortaleció mucho al punto de querer apostar aún más y abrir nuestras conversaciones al público en el podcast, porque estaba como todo muy a flor de piel, y teníamos todos nuestros amigos que nos decían, ay, ¿qué opina tu amiga musulmana de esto? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué piensa tu amiga judía? Y era como, bueno, escúchalo. La sensación era, necesito que la escuches a ella, porque yo me puedo poner en su lugar, lo puedo reproducir, me vas a venir a discutir a mí. Bueno, abramos, y que cada uno pueda escuchar de primera mano, y también con esa emoción. Y eso creo que es lo que pasa un poco en el podcast. Perdón, sí, vale. No, que las escucho y me encanta, porque hay una cuota de optimismo y de esperanza en este vínculo que formaron y en estas conversaciones que ustedes tienen. Quiero hacer una pregunta y no quiero que suene pesimista, pero ¿en qué medida sienten que lo que ustedes promueven es representativo de una cantidad de gente significativa, o sienten que es una lucha que están dando y se sienten minoría? Porque cuando contaban la experiencia del retiro, cuando nos vamos de campamento, los recuerdos que tenemos en Mahané, son momentos únicos. Solo el grupo que está en esa vivencia sabe lo que eso representa. Y después, cuando le contás a tu entorno, no lo reciben con la misma emoción que vos lo viviste, porque fue tu sensación con ese grupo.
Y me imagino que con todo lo que pasó en este tiempo, las repercusiones del entorno se fueron también modificando, pero lo que ustedes hacen es algo bastante optimista, esperanzador, promoción del diálogo, seguir conociéndose, profundizar en dilemas que traen desde sus propias identidades. ¿Cómo creen que eso impacta en el resto y en qué medida se sienten unas voces muy poderosas pero gritándole a un mundo muy mayoritario, o unas voces que son bien recibidas y se multiplican sus posiciones? Bueno, vos bien lo dijiste, que esto es cambiante, no es estático, y depende de lo que esté pasando en el momento allá, cómo esté la situación. No es lo mismo los primeros días después del 7 de octubre, a medio año, al año, después de que hubo, digamos, la entrega tanto de cuerpos como de los secuestrados, y qué es lo que está viviendo la gente en el Líbano y otros países que se empezaron a meter en la guerra. Entonces, nosotras es como que vamos teniendo etapas que tenemos gente que nos alienta, que se ha sentido orgullosa, que se ha sentido identificada, y que quizás a los 4 meses te manda un mensaje que no es muy cordial. Digo, creo que todos estamos pasando por un momento bastante difícil a pesar del tiempo, porque las cosas allá no son estáticas. Digo, de repente se empezaron a involucrar un montón de países dentro de la región, y alguno tiene un familiar, un amigo, un pariente, o lo que te dice tu familia, o en el caso de Barbie, que ya tenía una idea de lo que lee en las estadísticas o en los periódicos, pero fue a Israel y viene también con lo que le dijo la misma gente que se estuvo dedicando al diálogo interreligioso. La realidad es que nosotros sabemos que no vamos a cambiar el mundo, ni que vamos a conseguir la paz de la noche a la mañana, pero lo que sí estamos seguras de que, como en nuestra historia, hay muchísima gente que se identifica, que le pasa algo cuando la escucha Barbie, sea o no judía, cuando me escuchan a mí, sean o no musulmanes. Y en este trabajo de hormiga vamos descubriendo otras vidas, otras miradas que te hacen darte cuenta de que lo que importa acá, más allá de todo, es la humanidad. Y por el momento sabemos que cómo se están llevando las cosas no nos llevan a otro lado que no sea escalar el conflicto. Y nosotras venimos a contar los sentimientos de las personas. Por lo general en las noticias a nadie le importa que en una portada diga cómo se siente la gente. Bueno, y eso es lo que nos pasa a nosotras. Digo, nosotras vivimos acá, nacimos en Argentina. ¿Por qué nos importa lo que pasa en Israel, en el Líbano, en Palestina, en, bueno, el país que venga cada uno? Bueno, pero porque en nuestra casa escuchamos historias, nuestras familias, nuestros abuelos, alguien hablaba ese idioma, algún familiar vive allá, y algún olor en la comida, en los aromas, en los rezos que nos identifican, y somos parte de lo que está pasando. Entonces, nosotras creemos que hoy en día la manera que nosotras sabemos hacerlo es abriendo nuestro corazón. O sea, lo que contó Barbie de que hubo un caso muy particular que fue en Argentina, de que en nuestro círculo de amigos nos mandábamos mensajes, digamos, desde el 7 de octubre en adelante, cuando nosotros tenemos reuniones con grupos internacionales de diálogo, de resolución de conflictos, te dicen que ya el 8 de octubre del 2023 no había ninguna comunicación. En ciudades del mundo muy cosmopolitan, no como no Buenos Aires, o sea, realmente en donde se supone que al haber sido afectado después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial tienen otro canal de comunicación. Bueno, eso no sucedió, y acá sí sucedió, porque nosotras lo vivimos y fuimos testigos de mensajes y de llamados de cómo está tu familia, más allá de lo que yo posté en Instagram. Claro. Y ya van 2 años más o menos de que arrancó el podcast. Sí. Y la verdad que están haciendo un laburo muy impresionante con respecto a humanizar al otro. Gracias. Pero quiero saber si tuvieron algunas repercusiones negativas dentro de sus respectivas comunidades. Sí, hay de todo. La verdad que nosotros cuando arrancamos, la noche anterior a que saliera cada episodio no dormíamos, porque decíamos, este es el último, con este nos cancelan, con este no me dejan entrar más al club. Y nos fuimos sorprendiendo para bien de que fue bien mejor recibido de lo que esperábamos. Y cada vez nos fuimos animando a meternos más y abrirnos más. Y bueno, obviamente hay gente que
no le gusta. Yo particularmente, también lo que nos estuvo pasando, estuvimos con mucha exposición mediática cuando hay escaladas de conflicto y a nosotras nos llaman para mostrar otro lado, que es esto, que es el lado de la humanidad y yo me lo tomo como que a mí me parece que está bueno que haya, muchas veces llaman a alguien de nuestra comunidad y es para que diga la visión de nuestra comunidad y la narrativa de nuestra comunidad y está bien que tiene que estar esa persona diciendo eso y me parece que está bueno también que vean a alguien de nuestra comunidad diciendo otra cosa y que se vea todo y que se vea el pluralismo y que se escuche todo. Y bueno, ese es un poco mi rol y a veces es salir un poco a martirizarme porque no voy a decir el discurso oficial. Y hay gente que no se lo banca o que por ahí no entiende como el big picture y como que van a ese recorte y es ¿por qué no defendiste esto? Bueno, porque yo vengo a decir otra cosa y a mí me parece que es importante que se empiece a ver gente de la comunidad judía diciendo otras cosas, ¿no? Que los otros se callen, pero que sí, que se vea un pluralismo. Y bueno, sí, hubo problemas. Y ¿por qué me miras a mí? ¿Hubo problemas si me mira a mí? Creo que hay algo que nosotros fuimos aprendiendo en este tiempo, que es el impacto que tiene lo que nosotras decimos, contamos y con quién nos sentamos. Le produce cosas a la gente. La gente no puede entender cómo es que somos amigas, si Barbie no publicó tal cosa o si Melody no publicó tal otra. Hay algo muy particular que pasa en Argentina. Perdón, acá es como que soy muy fanática y no puedo ser imparcial, pero digo, nosotros tenemos esta cosa en Argentina que no es que vamos a hacer una actividad de diálogo interreligioso y termina ahí. Che, vamos a tomar algo, vamos a comer a tal lado, venía a mi casa. Entonces formamos amistad. No es, o sea, Barbie y Melody son el reflejo de muchos de todos nosotros que venimos haciendo diálogo interreligioso o como cada uno lo quiera llamar, en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que hay muchísima actividad. Entonces, a la audiencia le genera algo porque son muchas cosas que no se pueden decir, contar, hablar, de que vos querés seguir manteniendo tu postura porque también es desafiar a tus ancestros, a tu familia, a tu credo. Y venimos nosotras re relajadas y ella dice algo, yo digo otra cosa y no coincidimos, pero lo escuchamos y no estamos acostumbrados a eso. Sí, la verdad es que hemos recibido... como tenemos muchísima gente que te hace llorar porque te paran en la calle, te mandan mensajes, te escriben y que sienten que les estamos dando como un mimo al alma por todo lo que están viviendo. También hay gente que le molesta. A diferencia de Barbie, que ella cuenta, ¿no? De que, y lo vemos, que quizás en los medios de comunicación hay más participación de instituciones o personas que hablan desde la visión judía sobre lo que está pasando y muchas veces estoy yo sola en la tele yendo para todos lados y es como que quizás hay parte de mi comunidad que pretende que yo hable en nombre de todos los roles, que hable como comunitaria islámica, que hable como colectividad árabe, que defienda quizás un gobierno en el que yo, por más que comparta la religión, no estoy de acuerdo. Y mi lugar hoy en día y hace ya varios tiempo, más allá de otros trabajos y demás, pero con Barbie es esto, hablar sobre la humanidad. Si yo quiero hacer un comentario o una opinión personal, puedo usar mis redes o quizás no tengo ganas de hacerla y la verdad que ¿por qué todo tiene que pasar por una red social, ¿no? Digo, estamos inundados, nosotros lo que vemos y siempre contamos es en menos de un minuto, un video en TikTok o en un reel en Instagram te enseñan a odiar a la otra persona. Entonces, claro, ¿entendés? Estas pibas en menos de un minuto te están diciendo que está buenísimo que Melody vaya a comer en Shabbat a lo de Barbie o que Barbie venga en Ramadán a la casa de los padres de Melody. O sea, ¿de dónde salieron estas pibas? Molesta, o sea, algo tan simple. Están rompiendo el status quo. Molesta, sí. Sí, y hablar sobre las narrativas de las comunidades, ¿no? Que en realidad es interesante pensar que hay una narrativa oficial, tal vez, muchas veces de alineamiento con los gobiernos de la región, a veces hasta más extremo, me parece, en la diáspora, que la gente que está involucrada directamente. Sí. Y eso me parece que es interesante porque hablamos todo el tiempo de cómo lo que pasa en el Medio Oriente nos atraviesa como judíos, árabes, musulmanes,
también me pregunto si algo de lo que podemos hacer acá piensa que puede impactar lo que pasa allá, si esa relación también se puede dar en el sentido inverso. Mira, justamente una de las cosas que sobre las que estuvo hablando hoy Kaufman ahora en Buenos Aires es este concepto que él tiene, que es nacionalismo de larga distancia. Y él dice, este nacionalismo de las diásporas es mucho más fuerte que el que se vive incluso internamente. Y como les decía, yo ahora que vengo empapada del viaje que hice en Israel, sí sentí, por lo menos la gente con la que yo estuve, como mucho malestar con el gobierno, apostando a que llegue octubre y que haya un cambio de gobierno y como apostando un poco a que eso solucione todos los problemas mágicamente. Pero hasta ahí, pero posibilidad de hablar de paz, de acuerdos, de procesos, de diálogo, de encuentro, encontré muy cerrados, incluso a gente que trabajaba en esto, muy, muy cerrado, realmente me sorprendió. Hubo como algunos encuentros lindos, incluso con gente que perdió familiares el 7 de octubre y que a partir de eso trabajan para la paz y bueno, todo lo que es los movimientos que conocemos, pero bueno, creo que estuve en un encuentro que estaba en la mitad, eran israelíes y la mitad judíos de la diáspora de todos lados, y sentí que en la diáspora hay mucha más posibilidad hoy y mucho más interés también por la realidad que estamos viviendo, que acá en Argentina todavía estamos tranquilos, me parece a mí, con el antisemitismo, pero lo que yo escuchaba de nuestros colegas en Europa, en Estados Unidos, en Australia, era una sensación de casi que acá no se puede vivir más. Y un tono del discurso de estamos en un momento crítico para ser judío en el mundo, tanto en Israel como en la diáspora. Esto es un antes y un después y tenemos que tomar las cartas sobre el asunto. Y me parece que en la diáspora estamos mucho más abiertos a esto, al diálogo, al encuentro y a tratar de cambiar la narrativa que lo que todavía pueden los israelíes bajo la presión que están y con toda la situación que viven, que obviamente que me parece que es entendible. Pero sí creo que la diáspora hoy tiene un rol muy importante que tenemos que tomar la posta porque ahí no se puede, o sea, no les podemos pedir lo que no se puede. Así que creo que sí, que tenemos que tomar esa posta. También me da la sensación de que, para empezar, la mayoría de nuestros espectadores, oyentes, son judíos, me imagino, no hablé con todos. Mi mamá seguro lo va a ver. Y tu mamá, saludos, ¿cómo se llama? Besito, Moni. Moni, saludos, Moni. Un beso grande. Y me da la sensación de que el judío promedio no tiene idea sobre la comunidad islámica de Argentina. Antes hablaron de Islam para la Paz. ¿Querés contar, Melody, de qué se trata? Me gusta el nivel de tus, ¿cómo se dice? El nivel de tus preguntas, porque cuando nosotros te invitamos a vos fueron tremendas. No, la pasé bomba. Estuvo buenísimo. Gracias. Ya la pasé bárbara. Bueno, Islam para la Paz es otro tono de podcast. Sí, este va más al grano. Sos empático. Nosotros no. No, la pasé bien. Vamos por la comunidad islámica en Argentina. En Argentina hay muchos árabes que seguramente cuando emigraron eran musulmanes, pero hoy sus nietos, o mejor dicho, sus bisnietos ya son católicos cristianos, ¿sí? Podemos ver en las provincias Tucumán, La Rioja, Mendoza, Córdoba, mucho apellido árabe que quizás hoy en día lo que les quedó como tradición es el baile, el kepe. En el Congreso Nacional hay un par. Claro, también, sí. Se dice que hay 1 millón de musulmanes en Argentina. No desesperen, esa cifra no existe, es imposible. Ahí viene esta cuestión de la cantidad de árabes que sí emigraron a nuestro país, que le abrió la puerta a todos, incluso a los árabes que no se esperaba que vengan, se esperaba a los europeos y ahí vinieron los libaneses, los sirios sobre todo. Mi familia de hecho vino de Líbano, bueno, y también de Portugal, no soy 100% pura cepa árabe, pero sí fui criada como musulmana en la colectividad de Floresta. Y la verdad es que yo viví... Está la mezquita chiita de Buenos Aires, ¿no? Sí, pero no la mezquita, digo, el club de Flores. Claro. El de la calle Bogotá. Que la verdad es que yo viví una infancia que para mí fue maravillosa y
y de la cual siento que tuve una bendición divina, porque yo estaba en un barrio que en ese momento estaba lleno de árabes musulmanes, de judíos, de coreanos. A nuestra escuela, el Instituto Argentino Árabe Islámico, venían alumnos judíos, porque quedaba cerca, pero atrás del colegio había una sinagoga con el colegio, y a 5 cuadras había un natatorio que había días en donde se usaba para las mujeres ortodoxas y también iban las musulmanas. Yo me crié con ese lío en la cabeza, creyendo que el mundo habitaba así. O sea, mi vida fue así, de tener vecinos judíos, de que mis padres abran la puerta y los vecinos también, y jugar en el pasillo, y que nadie desconfíe del otro, porque aparte, imagínate, si vos vas a jugar a la casa de tu vecino judío siendo musulmán, es obvio, quédate tranquilo que a tu hijo jamón por lo menos me van a dar. Bueno, a los que tiene, ¿me entendés? Pero quizás... Depende de la familia judía. Bueno, pero por más que lo comas, es que el musulmán no vas a pensar, ay, jamón no, pero cerdo sí. No, ya entendiste, jamón no es todo, ¿no? Bueno, yo me crié con eso, que para mí fue maravilloso. Vengo de una familia de líderes de la comunidad, de fundadores de la comunidad, y esa fue mi infancia. Yo, como Barbie, como ella también cuenta, que hizo escolaridad judía, bueno, yo todo, digamos, de la comunidad árabe islámica. Encuentro el mundo cuando ingreso a la universidad. Para mí fue muy fuerte, porque yo venía de hacer escolaridad en el barrio Floresta los sábados desde muy chiquita hasta mis, no sé, supongo que hasta mis 15, el centro islámico. O sea, mis papás me llevaban hasta el barrio de San Cristóbal, ¿no? San Cristóbal. O sea, todo para no perder la colectividad, la comunidad. Yo, los primeros años de la universidad, viajo a Líbano. O sea, me vuelvo loca porque digo, pero yo vengo de acá. Empecé a encontrar las cosas chiquitas de mi casa en general en un país. Ustedes creo que entienden de lo que hablo, ¿no? Como que es que decís, y ahora... Hay toda una sociedad así. ¿De dónde vengo? Claro. Ahora entiendo por qué hacemos esto. Aparte, ¿sabes lo que es lo más chocante? Era de que yo escuchaba haram Claro. en mi casa, la palabra haram o ya Allah en mi casa, y iba al Líbano a un kiosco y tenía la cruz o un santo porque es católico, y me decía Allah ma, que yo era, no, pero es que si yo soy musulmana, no es musulmana. No, claro, es una sociedad así. Claro. Entonces hay un impacto muy fuerte. Ahora, volviendo al Instituto Islam para la Paz, bueno, yo fui presidenta de esa institución. La verdad es que para mí fue un desafío muy grande y también una esperanza, porque habla de la calidad de... otra propuesta de hombres comunitarios que vinieron y me ofrecieron y me dijeron, queremos que seas la presidenta del Instituto Islam para la Paz, en donde, bueno, primero fue Sumer Nufuri, yo ahora soy vicepresidenta, ya dejé la presidencia. Fue maravilloso el tiempo que trabajamos, la verdad que con un equipo espectacular, porque fue formado por musulmanes de diferentes escuelas del Islam, que no es algo que nosotros trajimos como nuevo, sino que volvimos a traer algo que tuvo nuestra comunidad, que era que cuando venía gente de la colectividad, de la comunidad musulmana de Siria, de Líbano u otros países, se unía para forjar objetivos juntos para el bien de nuestra comunidad, más allá de las diferencias de escuela de pensamiento. Y eso hoy no Shia, es común. Sunna, primero que eso no existe en ninguna parte del mundo, fue un caso único acá de Argentina. Impresionante. Hoy es bastante difícil, yo no te puedo decir, ay, sí, vivimos... No. Cambiaron las reglas del juego y está bien, o sea, digo, están pasando muchas cosas en el mundo, pero mi infancia fue así y nosotros en el instituto trajimos eso, tener una comisión directiva con diversidad de voces y en donde fundamos, me emocioné, la Secretaría de Género y Diversidad y la Secretaría de Diálogo Interreligioso. Obviamente que ya se hacía diálogo interreligioso en la comunidad islámica, pero nosotros le quisimos poner un título, un nombre y una responsabilidad de lo que eso lleva. Somos una comunidad pequeña, no es una comunidad grande como en otros países que están más desarrolladas, como Brasil o en otras comunidades del mundo. Y hay algo que me gustaría decirle a la audiencia, que los escucha a ustedes, porque últimamente vemos muchos comentarios, ¿no?, de odio entre judíos y musulmanes en las redes sociales, como si somos extraños. Y yo todavía tengo recuerdo de mis abuelos de contarme de sus amigos judíos.
la rusa, de los judíos sefaradí, de compartir los mismos hornos de las panaderías para llevar la carne kosher y halal. Yo lo escuché de mis abuelos, o sea, yo soy una tercera generación sobre esa historia, y todavía hay gente viva, muy poquita, que tiene ese recuerdo como en melancolía de éramos amigos. Hoy lamentablemente pasamos a la polarización y al extremo de no se puede confiar, los judíos se van a quedar con la Patagonia, los musulmanes van a traer el extremismo a la Argentina y van a tapar a todas las mujeres y van a, bueno, cosas aún peores. Entonces digo, ¿qué podemos hacer nosotros que tenemos historias en común, que alguna vez un familiar vivió? Hoy con Barbie las traemos en nuestro podcast, digo, no somos tan diferentes, porque digo, yo te puedo contar cómo está armada las instituciones islámicas, pero digo, estoy segura que alguien de la audiencia se acuerda de algún vecino musulmán que tuvo, algún socio musulmán. Bueno, ¿por qué no podemos revivir eso? Hermoso. Total. Me quedo con esto que comentabas de una comisión de género que pudieron crear, y a mí no me resulta casualidad que ustedes son dos mujeres, tenemos hoy el lujo de escucharlas, tuvimos el lujo de escuchar a Adri Potel de Mujeres Activan por la Paz hace unos episodios, y no puedo dejar de lado la perspectiva de género y una impronta que me sale feminista, pero ¿ustedes creen que está eso presente en esta lucha que ustedes incentivan todo el tiempo a través del diálogo? Para mí no es casual que esa maravillosa idea esté en manos de mujeres que no estén promoviendo discursos de odio, que estén convencidas de que las soluciones van por otros lados, pero no sé qué piensan ustedes, si es casualidad, se dio así orgánicamente, o hay algo de ustedes que tiene una motivación de liderazgo comunitario y de perspectiva de género que las llama a crear estos espacios. Bueno, Barbie y yo en parte estamos inspiradas por Mujeres Marchan por la Paz o Mujeres Activan por la Paz. La verdad es que mientras vemos los discursos de los grandes líderes varones en el mundo, en donde muchas veces citan a la religión como escudo y excusa para acabar con la vida humana de la otra persona, llegan estas mujeres judías, musulmanas, católicas, palestinas, árabes, israelíes, pidiendo algo tan simple como resguardar la vida de sus hijos. Hay mucho deseo por parte de las mujeres en esta medida de hacer algo, pero eso no quiere decir de que los espacios estén dados para que las mujeres realmente podamos hacer cosas. Hay muy poca capacidad en cuanto a cupo de mujeres en lugares de resolución de conflictos, de diálogo interreligioso, y lamentablemente está arraigado por una mala interpretación que se usa a propósito, ¿no? De textos sagrados, ¿no? Como que esto de que no, pero la mujer es más débil que el hombre, o la mujer suele perdonar más, entonces termina perdonando al culpable, y todas esas cuestiones que llevan a que las decisiones las tenga que terminar siempre tomando el varón. ¿Y qué pasa con todo lo que hacen las mujeres? Porque después vemos mujeres que luchan en el campo de batalla o que están en el ejército, que están criando a sus hijos con lo que pueden, con lo que tienen, que tienen que enterrar a sus hijos y que también salen a la calle para decir basta. Obviamente que las realidades también dentro de las comunidades y entre las comunidades son bastante diferentes, pero eso es lo que nos pasa con Barbie, digo, abrimos nuestro corazón. Se nota. Sí, Para cerrar y en línea con lo que dijiste, Melody, antes sobre recordar cuál era el vínculo que teníamos antes, ¿qué mensaje les gustaría dejar para la comunidad judía y árabe? Mi mensaje es siempre que hay un mundo que todavía no conocemos y que animándonos a correr esa cortina, a hacer preguntas, que hacer preguntas no quiere decir estar de acuerdo, sino que quiere decir tratar de escuchar y de entender qué es lo que hay del otro lado, porque a veces nos enojamos porque vemos que alguien que conocemos sube algo a sus redes y entonces directamente lo cancelamos y decimos si subió esto, entonces está cancelado. Y no quiere decir que te vayas a poner de acuerdo, pero hacer una pregunta de
che, ¿por qué subiste esto? ¿Qué información viste? ¿Qué crees? Sentarse, darse ese tiempo, nos abre un mundo de posibilidades donde el encuentro y la paz son posibles. Y hoy vemos que en el mundo acortado, como lo vemos, pensamos que es imposible, con esta gente es imposible hacer la paz, no hay con quién hablar, nosotros queremos la paz, pero del otro lado no hay con quién hablar. Eso es algo que nosotros escuchamos todo el tiempo y que me doy cuenta que lo escuchan ellos también. La misma frase. Y bueno, por ahí no hay con quién hablar porque no nos animamos a hablar. Y hablar esto, ¿no? Animarnos a hablar y a incomodarnos y a escuchar cosas que son difíciles de escuchar. Y que, como decían el otro día Maoz y Asís en la charla, decían, bueno, no se puede poner un límite de decir, si no reconocen esto, no hablo, porque entonces no vas a hablar con nadie y entonces la paz va a ser imposible. Pero tenemos que entender que por ahí hay alguien que dice esa frase, esa palabra, dice la palabra genocidio, no puedo hablar. Bueno, quizás dice esa palabra porque en su universo tiene un significado, pero no significa que no puedo hablar y que no puedo tratar de entender para poder ampliar mi espectro. Pero bueno, es algo que incomoda. Bien. Concuerdo totalmente con lo que dice Barbie y a mí me parece que por la experiencia que tenemos y por habernos dedicado tanto y nos seguimos dedicando a esto, a veces uno tiene como un miedo de que si haces diálogo o si te juntás con el otro vas a perder tu identidad, ¿no? Porque estamos en un lugar en donde somos minoría los dos. Y la realidad es que pasa totalmente lo contrario, porque vos empezás a vivir incluso aún más tu cultura, tus costumbres, tu religión para compartirla con el otro. Y eso es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por venir. Muchas gracias. Melody. Para seguirlas en tus zapatos, ¿no? @en tus zapatos OK en Instagram y en tus zapatos en YouTube y en Spotify. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí llegamos al cierre de este programa. Síganos en nuestras redes, comenten, denle like. Es muy importante que se suscriban para que siga creciendo este canal. Recomiéndennos. Y recomiéndennos. Sí, Recomienden a las comenten. chicas también. Cuenten algo. Cualquier cosa, por favor, se los robamos. Así que muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Kevin. Gracias, Muchas gracias, Luqui. Luqui. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos.